Bienvenidos una vez más a lo que es No es Clara. Hoy, programón, doble Nelson, doble función, dobles invitados tenemos hoy a tu programa. Mi nombre es Nicolás y los secuaces que se presentan. Y ahora os conectáis más, yo soy Celeste. Acá su capitán. Cristian Mora Valenzuela, psicólogo. Volvemos con el invitado de lujo, el más querido por este programa. El que más rating nos ha dado en todas las redes. Por eso lo seguimos llamando. Y acá A explotarlo hasta quedarnos. Hasta que no dé más. Aprovechen que es gratis. está. No, pero es más, quedamos en off de cámara que vamos a hacer el siguiente programa con vos con comida de por medio. Me parece excelente. Y Muy bien. un par de vinitos, una cata muy interesante va a ser. Yo soy materia dispuesta. Así que bueno. Arranquemos entonces. Sí, el último programa nos quedamos con muchísimas ganas de hablar del tema de psicopatía, porque obviamente si vos traes un psicólogo, lo primero que le vas a preguntar es sobre la psicopatía. Y más, Cristian, que aparte de psicólogo es perito, entonces tiene información más que suficiente sobre el tema. Sí, al parecer sí. Debería, no sé. Algo debería salir. Sí. Empecemos por la anécdota. ¿Cuál es la anécdota más interesante que querrías contar al respecto? Las que se pueden contar, porque, Sí. perdón, estoy muy afectado a la garganta, pero algo haremos. Las que se pueden contar, hace poquito tuve un caso, estoy en un peritaje bastante complicado, es en Chile. Al parecer tengo que hacer un peritaje con justamente un narcisista perverso del tipo psicopático. Y está bien jugoso el caso porque no solamente es el daño a una sola persona, sino que a 4 menores de edad. Uy, durísimo. No puedo entrar más en detalle, No, pero gracias, no quiero es saber. un caso bastante del terror, digamos. Del terror, sí. No sé si es anecdótico, pero es... O sea, es originalmente lo que vos estás trabajando en eso. Sí, yo estoy Estoy trabajando en pasando. eso ahora. Ahora, en este momento, ahora ya estoy en eso. Ya. Ay, qué terrible. Sí. Mi primera pregunta es desde lo profesional, sin abordar en detalles del caso, desde lo profesional. ¿Cómo vos te abocás a eso cuando llegas a la situación? ¿Qué pasa por tu mente mientras haces esos análisis? Lo primero que tiene que pasar por la mente es que eres un profesional y estás frente a una persona. Porque eso es lo que más cuesta entender, que aunque sea un delincuente, un psicópata, un abusador, es una persona. ¿A qué voy con esto? Que no puedo poner mi juicio personal por sobre eso. Yo hago el peritaje, yo hago los tests, yo hago las entrevistas y entrego el informe a tribunales. O sea, de mí no depende si es inocente, no depende si es culpable, simplemente entrego una información pericial de estructura de personalidad. Y lo primero es que no pase nada justamente por tu mente desde lo personal. Porque objetividad. Cuesta. Me cuesta muchísimo. Cuesta sobre todo, en mi caso, llevo muchos años en esto, pero al leer los casos, sobre todo cuando hay niños involucrados, es como, wow, ok, foco, es tu trabajo. Bien. La otra vez veníamos hablando en el programa anterior y justo con Capi antes de llegar acá a nuestra casa madre, que es la Metro, veníamos hablando sobre el tema de la empatía sobre estos personajes. Creo que particularmente el tema salió en que Nico dice todas las personas tienen empatía. Exactamente. En contraposición por ahí saber a estos niveles de trastornos, particularmente los del tipo antisocial, tienen ese tipo de patrón, el de la empatía. Habías explicado la otra vez que sentimentalidad, sentimiento, emoción, sí tienen distorsionado sobre la norma. ¿Cómo es la empatía en específico? Yo, a ver, acá puedo tener todo el colegio de psicólogos a nivel mundial en contra, pero el tema es que ¿qué se entiende por empatía? Porque empatía desde lo humanista, que es lo básico, que Rogers fue el que acuñó ese término, se entiende no por ponerte en el lugar del otro, sino que comprender lo que está pasando en el otro. Si hablamos de comprender, el psicópata comprende lo que te está pasando. Es capaz de comprender que estás sintiendo dolor. Es capaz de comprender que estás sufriendo. El tema es que a él no le pasa nada con eso. Entonces, hablamos de empatía, sí, de comprender, comprende. Que tenga remordimiento es otra cosa. Claro, ese es el tema, carece de remordimiento. Claro, es otra cosa. Entonces, ¿qué se entiende por empatía? Comprender al otro. El psicópata te comprende, el delincuente te comprende, sí te comprende, te lee a la perfección. Se acompañan en tu sufrimiento. Te comprende bastante, de hecho. De hecho, sin ir más lejos, muchas veces me preguntan por qué algunas personas las asaltan y algunas no. Te leen la forma de caminar, tu postura física,
dónde estás mirando, te comprenden a la perfección. Ahora, si entramos en el rubro de la empatía emocional, no, claramente no. Así que normalmente entonces la gente cuando habla empatía va siempre sobre ese lado, siempre A lo emocional. Ponete en mi lugar. Claro. O no se pone en el lugar del otro. Exactamente, pero no es ponerse en el lugar, es comprender lo que el otro está pasando. Ahora, claro, el psicópata particularmente o el narcisista maligno, yo no sé si comprende tu dolor desde me importa tu dolor. Claramente no. Pero sí me importa comprenderte para saber por dónde entrar. Para justamente causarte dolor. Claro. O sea, ese estudio, digamos, te leen de una determinada manera para, digamos, poder generar, digamos, esa vuelta sobre ellos. Y sí. Y sobre vos. Lo que pasa es que existe el mito de que el psicópata es un monstruo. No todos los psicópatas son monstruos. Hay perfiles psicopáticos, hay estructuras psicopáticas. A mí, como dueño de una concesionaria de auto, me sirve un perfil psicopático como vendedor. Lo que no quiere decir que sea un psicópata, que no sea un descuartizador de gente, porque está esta caricatura, ¿no? De que el psicópata es el que mata gente. El cine ha hecho No, ha hecho un flaco favor. mucho. Maravilloso. Y Un Jack the Ripper, hay una cosa así. sí, y de hecho la política está lleno de perfiles psicopáticos, los empresarios, pero son utilitarios a la sociedad. Utilitario. Medianamente. Qué- Son psicópatas socializados. Son psicópatas que pueden integrar la norma. No son funcionales, digamos. Son funcionales. Claro, el Son problema es cuando funcionales. dejan de serlo y pasan a ser delincuentes. Ese es otro perfil ya más antisocial. Sí. Pero no todos son un monstruo, no todos son asesinos. Tu vecino puede ser un psicópata y puede ser muy adaptativo, de hecho. Que eso es lo más peligroso. O sea, Entiendo un Ned incluso- Flanders. Básicamente. Sí, de hecho, no sé si conocen el caso de Pogo el payaso, Sí. que es un tipo que era el mejor vecino, iba a la iglesia y el tipo torturaba chicos en el subterráneo, Sótano. en el sótano. Animaba fiestas infantiles, por Así eso es, decía también. payaso, o sea, era a ese nivel de cercanía tenía a las Por víctimas. eso yo desconfío de los payasos. Ja, qué interesante. Poniendo ese ejemplo. Sobran motivos, pero no es por eso. Poniendo ese ejemplo, o sea, ¿qué es lo que lleva, digamos, dentro de tus años de carrera para poder, digamos, identificar, digamos, este tipo de comportamiento psicopático digamos, en estas personas? De generar, digamos, esa aproximación sobre esas supuestas víctimas a las que está aterrorizando, pero generar diciendo, bueno, vamos al caso del payaso, que alegraba fiestas infantiles y todo lo demás, pero a su vez, el otro lado de la moneda era terror puro. Un perverso. Exactamente, digamos, ¿cómo sería la génesis o poder entender, digamos, la génesis de estas personas? ¿Por qué llegan a ese punto? Y esas dualidades. Mira, hay varias teorías desde las clásicas de Schneider, que la pueden googlear porque está disponible, que hablan del cerebro lagunal, por ejemplo, que hay partes del cerebro que no se desarrollan, y los últimos estudios muestran que hay una hormona, que en este momento no recuerdo el nombre, que hay una hormona que hace que produce ciertas conductas. En general los neurotransmisores cada uno tiene su función. Yo pienso más adelante hacer una tesis, adelante un poquito de una tesis del doctorado justamente con uno de los neurotransmisores. ¿Para cuándo? Oh, para allá. Para saber cuándo te agendamos la próxima. Y ese neurotransmisor podría ser un causante. Es lo que vengo viendo yo desde hace mucho tiempo. Pero últimamente se sabe que hay temas hormonales que pueden causar perfiles psicopáticos. Ahora, si es de fábrica, sí, es de fábrica. ¿Es una hormona que está presente en todos los organismos o puntualmente o en mayor cantidad en los psicópatas? Eso es lo que yo no como no estoy, esto es reciente, no estoy muy, hice un diplomado con respecto a eso, pero es muy reciente, hay muy poquita información, pero es una hormona causal de ciertas conductas del tipo psicopática. Entonces, se está viendo si es efectivamente la culpable o es una facilitadora de algo más estructural de base. Y en cuyo caso, si fuera la culpable, ¿querrá decir que es posible tratar a los psicópatas? Por ahí va mi tesis. Tu tesis. Puede sintetizar, por ejemplo, ciertas cosas. Exactamente. De Podés hecho, crear psicópatas. Totalmente. bueno, es fácil crear un psicópata ahora. Sí. Es súper fácil, lo pones todo el día al niño a mirar tele y listo. El starter pack. En ese punto, diferencia que tal vez lo habíamos hablado antes, profundizar un poco más. El psicópata no es el único tipo de perfil de ese estilo. ¿Qué pasa donde los sociópatas, mencionabas narcisistas? Claro. ¿Qué tipos hay? ¿Cómo se diferencian? Entiendo además, por ejemplo, qué tan cierta es esa estadística que contra lo que cree el pópulo,
la mayor parte de los presos en el mundo son más del tipo sociópatas que psicópatas. Con diferencias, tengo No entendido. es tan así, porque, cuando se habla de presos, por ejemplo, de delincuentes, la delincuencia puede tomar desde el más perverso psicópata, narcisista, maligno, antisocial, puede ser una cadena de trastornos, pero también está, y que se entienda bien, alguien, por ejemplo, con un déficit cognitivo, Al boludo que lo agarraron. alguien que tiene, por ejemplo, trastorno de descontrol de impulso, que no necesariamente es un psicópata, sino que vino y te pegó una piña y te llevaron preso y listo. Entonces, no necesariamente hay psicópatas o antisociales. Técnicamente es un antisocial el que está condenado, ¿no? Por algo está preso. Pero no necesariamente tiene el trastorno antisocial. O sea, ¿Entiendo? por ejemplo, si alguien tiene un trastorno del descontrol de impulso, en este caso, que se soluciona fácilmente con litio, puede llegar a apuñalar a alguien en un estado de ira, por ejemplo. Pero no necesariamente es un antisocial. Es alguien que tiene un descontrol de impulso. Hay gente, yo he tenido pacientes que roban porque tienen descontrol de impulso, que es lo que se conoce como cleptomanía. Y vos dijiste recién que lo tratés con Litio. El litio, bueno, tiene que ver con el tema del descontrol de impulso. Con eso te dopan un poquito a los niños que tienen, por ejemplo, tipos de agresividad infantil, que he tenido casos muy, muy cercanos últimamente de niños que son muy agresivos y se recomienda el litio. Ahora, las mamás se asustan mucho con esto. Pero a ver, yo he visto los procesos degenerativos de niños que no han sido medicados en la infancia, a los 5, 6, 7 años. Es mejor medicarlo a esa edad que después de la adolescencia, esquizofrenia, trastorno psicopático, antisocial, depresión crónica, listo. Es mejor que te poner la curita antes a que haya una necrosis, ¿no? Totalmente. Wow. O sea, es degenerativo en el crecimiento, obviamente. ¿De la psicopatía? No, el caso que decías del impulso. Bueno, el trastorno de descontrol de impulso, claro, se va agravando. Porque tu cerebro se va desarrollando, va creciendo. Se desarrolla con el problema nuevas ideas. como en la programación que tenés el error arriba y se va arrastrando. Se va arrastrando. Un niño con descontrol de impulso, ¿qué es lo que va a hacer? Una pataleta, va a romper un florero. Un adulto con descontrol de impulso puede llegar a atropellar a alguien porque está enojado. Entonces, se va agravando en medida que tú vas socializando. Así que Llega- mediquen a esos niños. No, por lo menos. No, Sí, sí. no mediquen los de onda, tengan control. Mediquen traten esos con niños. profesionales. Control, exactamente. Bueno, Dejan que profesionales. si me permiten, es importante, si las mamás están viendo conductas bizarras en los niños, si están viendo que se descontrolan, bueno, más allá de lo habitual, que es menos celular, más socialización, no tengan miedo a llevarlos a un psiquiatra, porque cuando tú tienes un problema gástrico, ¿a dónde vas? Al médico. A la farmacia. Bueno, eso es lo que no hay que hacer. Al gimnasio. A la señora Pocha de la vuelta que se tira al reponedor de huesos. Claro. Al gimnasio. Bueno, tú Al gimnasio. cuando tienes un problema gástrico vas al gastroenterólogo y tomas Deberías medicamentos. ir. Deberías ir, es lo que Claro. se supone que el programa está facilitando eso. Pero cuando tú tienes un ¿Acaso? problema en tu niño, llévalo al psiquiatra, no hay problema. Si es un mito de que la gente queda dopada, bueno, hay de todo. Si tú ves a un esquizofrénico y lo dopas, obviamente va a quedar planchado, porque primero hay que plancharlo y después tratarlo. Pero la gente tiene mucho miedo y mucho mito con respecto a eso. Yo tengo pacientes que llevan años medicados y están muy bien, excelentes profesionales, chicos que fueron medicados a tiempo, no desarrollaron depresión. No le tengan miedo al psiquiatra, ni menos al psicólogo, porque es una forma de prevenir. Es más, yo había leído un informe que, por ejemplo, en los últimos años, el argentino promedio va al psicólogo, va a terapia, como si fuese ir a entrenar al gimnasio, porque es algo, che, voy a hacer esto, estoy re tranquilo, y va. Y Está bien. gente de afuera viene y dice, che, pero ¿cómo estás yendo allá? ¿Se estás loco? No, al contrario. Es un Voy para no espacio volverme loco. de desahogo, o sea, de control y de estabilidad completa. Bueno, en mi país, en Chile, todavía está eso de que voy al psicólogo, estás loco. Es un estigma. Sí. Sí, es un estigma, sí. De hecho, nos dicen los loqueros. O sea, es grave porque la gente siente vergüenza por eso. De hecho, pasó acá, bueno, yo no veo tele, pero sí en las redes sociales uno se informa de muchas cosas. Hay un jugador, no me acuerdo, que ya está grande y sale en un programa de televisión y humilló al conductor de la tele por ir al psicólogo. No. No recuerdo el nombre, pero jugaba con Maradona este tipo. Ah, Y- Julio, un gringo.
No me acuerdo, pero no me importa. acuerdo. Ya se lo puedo hacer llegar por interno. Pero no es la idea, porque si uno va al psicólogo es justamente porque quiere la sanidad y porque quiere estar bien. Ya que estamos difundiendo información, ¿cuál sería un síntoma infantil, volviendo al tema de los niños en el psiquiatra? Un síntoma infantil que tendría que llamarle la atención a la madre o a cualquier cuidador si lo observa para por lo menos ir a una consulta. Uf. A ver, más allá de la psicopatía, existe, es una realidad la esquizofrenia infantil. Es una realidad. O sea, es menos, pero es una realidad. Esquizofrenia infantil. Lo primero que una mamá tiene que estar atento es si el niño juega con caca. No es esperable que el niño juegue con su caca. Con su propia caca. Claro. Si encuentra una caca del perro en el parque es como, bueno. No, porque eso esto no pica, puede ser que lo tocan, así, Claro. pero que juegue con sus pañales o que ya, eso es una conducta bizarra ya. Ya si pasamos a otro lado, por ejemplo, que tu hijo te pegue. Claro. O estás con mucha falta de límite, o tiene un trastorno de descontrol de impulso, o si alucina, si... A ver, quiero ¿Amigos ser... imaginarios? Sí, a eso voy. Porque los amigos imaginarios son esperables 5 años, a todo reventar. 7, 8, 9 si ve abuelitos en la pieza o perritos verdes en el patio. Si viene y te dice, veo gente muerta. Me preocuparía más que veas un chorro vivo que gente muerta. Pero hay que ponerle ojo a la clase de amigo imaginario también. Porque no es lo mismo que un niño te diga, estoy hablando con mi amiga, que es una niñita, que te diga, estoy hablando con una niña muerta. Claro. ¿Qué pasa? No es lo mismo que te diga a los 8 o 9 años tengo un amigo imaginario, porque no es esperable ya. El cerebro del niño hasta los 9 años puede que tenga fantasía y todo, pero es 5 o 6 años todo reventar un amigo imaginario. Después ya puede pasar a un tema de neurotransmisores, esquizofrenia, alguna psicosis emocional también, ¿eh? Porque la gente cree que la psicosis no vuelves más. Puedes tener un shock importante, puedes tener un duelo importante, la separación de los papás, puede causar una psicosis en los niños. Eso es medicable y es reversible. Bien, perfecto. ¿Hasta qué Esto punto en el tiempo? Porque todos estos, si bien son distintas condiciones, ¿cuáles son reversibles hasta un cierto punto y cuáles llega un momento donde el desarrollo mismo del cerebro, de las estructuras neuronales, dicen, ya está, no va más, la única que queda es sedarlo forever? Mira, la esquizofrenia no tiene cura, pero es tratable. O sea, la esquizofrenia es un proceso degenerativo del cerebro. O sea, te da en la infancia o te da en la adolescencia que se detona y tu cerebro empieza a morir. Empiezan a morir neuronas. Entonces empiezas a quedar con menos carga cognitiva. Claro. Entonces, mientras más pronto lo mediques, mejor. Porque muchos chicos, muchos adolescentes detona la esquizofrenia y ya, chavo, lo perdiste. O sea, ya no hay vuelta atrás y queda tenerlo dopado y son muy poco adaptativos, no logran ir a la facultad, logran trabajos u oficios. Entonces, mientras más temprano tengan los síntomas, mediquen. Es importante eso porque son temas degenerativos. Ahora, el trastorno del control de impulsos es re fácil tratar. Terapia, litio o quizás un nuevo medicamento que ha salido, es fácil de tratar. Bien. No es algo grave, es algo tratable. Ya psicopatía infantil, si tu hijo, tu hija, tu sobrino empieza a maltratar animales, preocúpate. Son uno de los primeros indicios del maltrato animal, la mentira, la manipulación, quemar algo en la casa, como empezar a causar daño. Es raro en un niño, ¿no? Automáticamente me acordaba de mis amigos en la cuadra. Claro, pero niños, ¿de qué estamos hablando? Porque una cosa Claro. son niños. Niños de 30 ya es... Claro. No. A ver. Qué sé yo me acuerdo que estábamos ahí y tenía un par de compañeros amigos del colegio que sí, se lo agarraban y qué sé yo, literalmente frame, gatito de la cola, revoleado y el chaboncito volando por los aires, ¿me entendés? Y sintiendo tortazos. Acá, allá en el pueblo es como que se juega mucho también a meterle petardos a los sapos y ver en cuánto tiempo, pero, o sea, básicamente no es normal eso. Salen las babosas, salen los caracoles. No, pero eso es lo que. A ver, ese momento
Y yo no te miento, o sea... Igual sí, en ciertos contextos se puede entender como normal. En el pueblo. La zona más Al parecer es muy... la zona más campestre, porque, a ver, también ahí entra el juicio valórico, porque Eso- en un matadero, en el sur, por ejemplo, se matan cerdos de un mazazo. Exactamente. En una ciudad eso sería aberrante. En ese caso no sería importante evaluar cuál es la... ¿cómo sería el...? ¿El contexto? No el contexto, sino la voluntad a la que te lleva a ejercer la acción. O lo reiterativo, porque es esperable que los niños, por ejemplo, vayan probando límites. Todos jugamos y obviamente a sacarle las patitas a una cucaracha, todo. Es parte de la exploración de un niño. Ya si es una conducta reiterativa, si es una conducta que lo pasa bien, que lo disfruta, que lo comparte, ahí hay un tema. Pero todos hemos estado, ya sea en un pueblo, en el sur, o donde sea, que hay cierta deprivación en comparación a la ciudad, que es una deprivación cultural. Es esperable que los niños exploren el tema del gatito. Yo he visto muchos niños que lo hacen, pero si tu papá te dice que eso está malo, no lo haces más. Si el niño lo sigue haciendo y lo disfruta, ahí ya llevarlo al psicólogo. Algo está pasando, si hay un disfrute de eso. No recuerdo si hemos llegado a ese punto la vez anterior, pero esto que estás comentando y sobre el juicio de valor social, tema de los cirujanos. Y cómo si hay una cuestión también del goce en... Abrir. Exactamente, porque hay una cuestión. ¿no? Sería un ejemplo de cómo se funcionaliza una cierta condición muy particular. Como los tanatólogos, por ejemplo. Exactamente. Claro. Bueno, ahí hay que caricaturizar un poquito las profesiones, porque nosotros los psicólogos tendríamos que ser en el espectro del voyerismo, por ejemplo. Estar observando, saber. Un poquito. Un poquito chismosos, pero con cartón, ¿no? Con autorización. Claro. Pero, no sé, por ejemplo, el caso podríamos decir un ginecólogo que también podría ser perverso sexualmente, pero son más mitos, o sea... Yo creo que tiene que ver con una condición que a ti te agrada, que puede tener cierta perversión, pero es adaptativa. Me gustó lo que dijiste sobre los tanatólogos. O sea, para que la gente que no sepa, ¿qué sería un tanatólogo? El que hace las autopsias. El Exactamente. médico forense, básicamente. Porque hay también dentro de estos últimos años un aumento sobre ese tipo de carrera. ¿Tú quieres estudiar forense? Muy mal. Exactamente, es Sí, medicina me llama la forense. atención, Y es sí. realmente... O capaz que es en Argentina, no sé. Aún así, por más que sea... Es raro el aumento exponencial que hubo sobre eso, digamos, medicina, médico forense, o sea, prácticamente es eso a lo que se apunta. Muchos van y, por ejemplo, también tengo otras amigas que fueron a hacer investigaciones, todo lo que es también peritaje, pero están en esa cuestión, perdón la palabra, es una cuestión de morbo, decir, bueno, tener un cadáver, una persona fría y empezar a investigar todo y tener esa alusión hollywoodense, decir, bueno, si es de Miami, abren el cuerpo y empiezan a ver, digamos, cómo fue, para poder ejercer, digamos, toda la... Bueno, pueden ser muchos factores, porque, a ver, el Netflix nos ha hecho un flaco favor, por ejemplo, romantizando a los narcotraficantes, romantizando a los psicópatas. Dexter, sí. Muy buena serie. Bueno, Dexter es un psicópata socializado. Un tipo que mata, pero delincuentes. Mata gente mala, ¿no? Está socializado. Hay una cuestión ahí de la ética de lo legal, de la justicia. Sí. Muy interesante. Está integrado eso, lo que no quiere decir que no sea psicópata, pero tiene que ver con las modas. Mucho chico a mí me dice, quiero estudiar forense, pero no sabe lo que es ser forense. Me dice, quiero ser psicólogo forense. Ya, ¿qué hace un psicólogo forense? Atiende muertos. Dígame, ¿cómo te sentís de frío hoy? Claro, ¿qué se siente estar muerto? No sé. Pero no saben lo que es. Y cuando quieren estudiar medicina forense, estudia medicina primero y ve si te bancas un cadáver. Porque yo he tenido la posibilidad, hice una pasantía, gracias a la vida, gracias a Dios, hice una pasantía en el Servicio Médico Legal en Chile. Estuve en autopsia y hay que tener estómago, hay que tener un carácter distinto. Yo estaba en una investigación de los suicidios y tuve la fortuna de estar ahí. Pero no es para cualquiera tampoco. No. Más allá de la moda, vamos a abrir un muerto. A ver qué te parece. Hay gente que entra, siente el olor de la... Formol y todo. Y listo, y se desmaya. Sí. Entonces no es llegar. Yo creo que hay modas, hay cierto morbo que te ha inventado las series, te da como esto es bonito, es entretenido, pero otra cosa es con guitarra, o sea, estar adentro es... Tienes que trabajar, como en mi caso, con psicópatas, con abusadores, con... Yo no trabajo con niños, pero sí mis colegas que trabajan con niños ven muchas cosas que
no es agradable llegar a la casa a comer después. Exactamente, ese es el punto, digamos. Uno se va a encontrar con panoramas no muy agradables y cuestiones ya casi terroríficas. Sí. Porque, Sí. a ver, lo que se ve en las películas es una mera ficción, pero esa ficción fue sacada de la realidad en Sí. un punto. O sea, y es... Sí. Mira, uno como psicólogo trabaja con gente, no sé, que tiene problemas de autoestima, inseguridad, gente que se quiere conocer, gente que quiere profundizar, pero esa es la parte bonita. Claro. Porque si yo te muestro el peritaje que estoy viendo ahora, se te cae el pelo. Yo paso. O sea, Ah, porque tanto para que se caiga. los relatos... Nos falta mucho. Así que Igual con si más no una razón. peluca, igual chicos, si fuera sepan. posible lo revería. Me resuena. Pero es, por ejemplo, yo el relato es fuerte porque... No, es confianza. Pero el relato es fuerte. Porque tú estás escuchando, o estás leyendo en este caso, relatos de niños que sufrieron ciertas situaciones que desde el morbo te puede llamar la atención, pero la vivencia es súper fuerte. O sea, te tenés que dar cuenta que le pasó a una persona, un ser En un niño, vivo. además. Un niño. O sea, Sí. hay un límite, incluso. Sí. Y hay una diferencia, por ejemplo, en la medicina forense. Yo he tenido la posibilidad de conversar con médicos forenses que una cosa es abrir un cuerpo de un adulto y otra cosa es abrir un cuerpo de un niño. Ujú. Ahí pasa algo. Ahí hay un quiebre en tu carrera. No es cualquier cosa. ¿Y eso a qué responde y por qué, de qué depende? ¿Es algo que consideras ya innato del ser humano? ¿Es algo social que se aprende? ¿Quién se muere? Todos. La gente grande. La gente grande. En principio, no sé, voy a decirlo cual todo el mundo. Sí, todos se mueren. Todos. Sí, pero socialmente se En muere la la gente historia. grande. Se muere la gente grande, eso es lo que uno crece. El abuelito, el papá, el tío. Pero no se te muere tu hijo de 5 años. Bueno, ¿qué pasaría, por ejemplo, esta misma pregunta y este mismo análisis en una época más antigua, Edad Media, periodo oscuro, donde la tasa de mortalidad infantil, particularmente la natalidad, era Casi el 90%. altísima? Exactamente. Sí. ¿Crees que hubiera pasado exactamente lo mismo? ¿Lo sentiríamos igual? Es decir, ¿se muere la gente grande? Estaba más normalizado desde las enfermedades. No creo que haya estado más normalizado desde el sentimiento. Porque si tú lees relatos de 1600, por ejemplo, había mamás que se volvían locas y que terminaban con un cajón en la cabeza, con una reja, dándole comida porque no toleraban la muerte del niño. Entonces, tiene que ver con el proceso emocional, lo que se va creando a nivel social. Ahora, desgraciadamente, está más normalizado porque ocurre más y hay más tele, hay más redes sociales, se ven más cosas. Entonces, nada, están matando gente en Siria. Qué pena. Pero es fuerte, es una realidad. Estamos normalizados. Ahí está. Ahí es donde yo iba. Ese grado de normalización Social. social genera una degeneración empática sobre todo. Personalización. Exactamente. Sí. Porque vos decís esto, pero por ejemplo cuando nosotros estábamos en el colegio, en la secundaria, y en YouTube arrancaban, digamos, en vivo las decapitaciones, esto es hace años. Sí. Y vos decías, pues, estábamos todos diciendo qué está pasando acá, y estaban todos los grupos ahí, se iba todo al desmadre. Ahora, digamos, el grado de violencia es como que es tan normal, está tan impuesto en la sociedad. Mira, está pasando, esto es lo que vos decís. Ese comportamiento, digamos, de normalización, ¿a qué se debería? Bueno, tienes que darte cuenta, por ejemplo, que en los últimos 30 años ha existido todo un trabajo de enfriamiento social. Porque, primero, la alimentación. Sí. Si tú ves fotografías de tus familiares en los años 60, 70, no había nadie con sobrepeso, partamos por eso. McDonald's empezó en los 70, si no me equivoco. De ahí empezó a la gente a comer basura, básicamente, químicos, que van alterando el cerebro, que van pasando de generación en generación. Entonces se va construyendo un perfil a base de alimentación, a base de normalización. Ahora es normal que las mamás trabajen, antes no, las mamás se quedaban en la casa. Eso también va cambiando. Por mí que trabaje toda la gente bien, pero no podemos negar que la falta de vínculo materno o paterno te afecta. Bien. Por sí o por no. Y no puede ser también como una especie de mecanismo de defensa de que para todo este bombardeo de violencia no nos trastorne, estamos como empezando a despersonalizarlo. Es un escape maníaco eso, sí. Sí, un escape maníaco, no, esto no está pasando.
O no me está pasando, entonces No no. me está pasando. Bueno, No, lo no escucho me siempre. pasa, no es mi problema. Exactamente, no, desgraciadamente no. Y es verdad, no es tu problema. Pero el hecho que no te pase nada, ahí ya hay algo raro, ¿no? Oh. Algo raro. A mí me pasa si veo que atropellan un perrito en la calle y yo quedo destrozado todo el día. Otra cosa es que, bueno, es la realidad. Pero sí me pasan cosas. O sea, cuando ya no te empiezan a pasar cosas, ya llámeme. ¿Te ha pasado alguna vez de Teléfono, Instagram. redes sociales? ¿Te ha pasado alguna vez de declinar un caso, decir esto yo no lo puedo tratar? ¿O no? Afortunadamente no, porque yo tuve la suerte de tener grandes maestros de formación. En la facultad, perdón, en la facultad tuve muy buenos profesores, tuve muy buenos psicólogos también, y tuve muy buenos maestros en los postítulos y en los magíster, porque que te entrenan eso justamente. Si yo llega, que lo conté una vez, el tema de que el tipo que golpeó y quería que Sí, yo lo atendiera, exactamente. si a mí me llega un psicópata a la consulta y yo no lo puedo atender, es porque yo tengo que revisar cosas mías que me reflejan la psicopatía del tipo, y no puedo, y derivaría, claro, pero tiene que ver conmigo. Afortunadamente tuve buenos maestros, me entrenaron con eso, he tenido muy buenos terapeutas también, porque los psicólogos vamos al psicólogo, y eso hace que uno, ok, llega una persona, no llega un violador, llega una persona que cometió un delito. Entonces, eso te ayuda a ver la persona tras el delito, independiente que moralmente me parezca aberrante. Es una persona. Entonces, hay entrenamientos que se hacen en la facultad. No lo veo mucho en la facultad acá. Me parece que están en declive un poquito eso acá. Tengo pacientes estudiantes de psicología. No se entrena eso y me gustaría que otros profesionales también fueran a dar charlas, ofrecieran cursos de eso, porque es importante el trabajo personal para justamente no derivar. Porque derivar es un escape maníaco también. Te esperamos la próxima, puede ser. Cuando Sí. quieran, sobre todo si va a haber vinito, carne y esas cosas. Te lo prometo. Vamos a hacer. Vos pasás la producción y vemos que se puede gestionar. Hacemos. Vale, el supermercado. Cot. Tirabas la marca. No. Bueno. Muchísimas gracias, Gris. Sí. Tremenda la data, toda la data. información. Toda la data. Redes sociales acá abajo de Cristian. Sinceramente, impecable como siempre. Cuando quieran, yo feliz vengo. Así que bueno. Esperemos que la próxima Sí. se garganta un poco más. Y acompañe un con poquito pautas, más. sí. Con tu Sí. tesis. Ahí. Y con tu tesis. Porque O por lo menos los avances. sí, importantísimo eso. Espero. Bueno. Pero yo te quiero hacer una pregunta que no tiene que ver con la psicología. Ya, Dale, ahora ya. Esto se cobra extra, ¿no? Sí, se acabó la sesión. ¿Cómo vos estás por lanzar un libro infantil? Que estábamos hablando del último programa. O sea, lancé una novela en 2018, pero estoy escribiendo un libro de cuentos infantiles. Sí. Que tienen que ver con el terror. Justamente para tratar los miedos de los niños. Pero, Sí, como para próximamente, convertirlos. antes de la tesis, Va ese. Se habla. Dale, bueno, ahora sí. Muchísimas gracias. Chao. Vamos al siguiente bloque.